todas y todos, con especial alegría. Oiga, estamos en el tercer CEFA del año, y que espero que sea una continuidad brutal, porque reúne a la facultad y aquí hacemos academia y aquí intercambiamos y aprendemos. Me estaba recién comentando el profesor Zagal que las personas que no participan no aprenden. Los que estamos aquí gozamos la vida de la facultad en su academia y al mismo tiempo crecemos, ¿sí? Muy importante. Arriba y para los lados. Oiga, les traigo los saludos del decano, que está, como a lo mejor vieron en el noticiero, está en el Consejo Universitario, junto con los 7 representantes de nuestra facultad, lo que es una especial alegría. Y no sé, me dijo que sí, a tratar de, cuando se desocupe, de pasar, porque tiene especial interés en estar con nosotros, ¿sí? Me llena de alegría que ya parte de las autoridades elegidas están en funciones. Tengo especial cuidado en decir que los jefes de departamento están ahí, ya se va a anunciar cuando entran en funciones, porque todos queremos que la facultad acoja sus nuevas autoridades y tenga nuevos bríos y perspectivas, ¿sí? Muy bien, dicho esto, entonces quiero presentarle a la doctora Ingrid Ponce. Ella es, en el decir griego, una electrofilia por naturaleza. Se ha dedicado a su amistad con los electrones. Yo del electrón no entiendo nada, no entiendo por qué corre unas velocidades desorbitadas que tu propio colaborador, el Pepe Zagal, no me ha podido explicar razonablemente bien, y tampoco entiendo por qué a su novia no la puede encontrar para darle un abrazo. Ha corrido 14 millones de años, de lo que yo entiendo, y todavía no puede encontrar al protón. Corre. Ya, usted a lo mejor de electrofilia nos va a enseñar cosas interesantes. Ella es también una verdadera hormiguita científica, completamente formada en USACH, así que te vendría bien que empieces a pensar en algunas salidas para que tengas... Ya lo hice. No. Estupendo. Ella se recibió de química aquí en la facultad, trabajó justamente con Pepe Zagal, que la llamó siempre colaboradora, lo que lo enaltece a él y te deja a ti de colaboradora de Zagal desde los primeros. Y después hizo su doctorado en una mezcla entre Zagal y la química de Marcos Caroli, que también lo encuentro muy interesante, estas interfaces o estas interdisciplinas. Y de ahí te ingresaste a la facultad a través de un postdoc, que no sé si lo hiciste, sí. Un postdoc de Fondesit, claro, no sé si lo hiciste. No, y lo hizo con Jorge Páez. Con Jorge Páez, me lo habías dicho y sí. Se me pasó, Y después te ganaste una inserción académica de Fondesit en ese tiempo, ¿sí? Sí. Y ya después tuviste tus regulares como investigadora. Ya voy en el tercero. Más independiente, sí. Muy bien, muy productiva. Ella es una hormiguita científica y además de conocerla, casi no duerme por su afán científico, ¿sí? Ya, no voy a hablar más para no complicar, pero sí, está muy dedicada a su quehacer científico. Yo quiero destacar 3 cosas adicionales. Tú participas en una actividad, el Summer School. Yo creo que esto es algo que a nivel de facultad deberíamos de tomar muy en serio. Y debían de haber summer schools, no sé, de electroquímica, de neurobiología, de los sistemas sensoriales, de todo lo que nos apasiona, y tener esta oportunidad de reavivar estas escuelas de verano, que también podrían ser de invierno, pero yo creo que en verano se presta un poquito más, es como más amplio, ¿sí? Y eso es valioso. Hace un par de años hizo una colaboración con el profesor Alexis, y yo quiero volver a destacar lo que mencionamos con el profesor Tasca. Cuando hay colaboraciones y se junta y se hace interdisciplina, entonces pasan cosas que todo el mundo las reconoce. Publicaron en Avant Chemie, que yo entiendo, me dijiste tú, un impacto brutal de 16. No cualquiera llega a esos niveles de impacto, y además lo que hicieron fue tan novedoso y esta interdisciplina tan fecunda que hicieron portada. Entonces, es posible hacer interdisciplina y es posible que se luzca todo el talento científico de grupos de investigadores que se juntan para conversar y intercambiar puntos de vista y hacer cosas
creativas y llegan a tener portada. Y no sé si será bueno o malo, pero es una distinción, porque te eligen para estar ahí como, ¿sí? Y el paper este de ella, muy famoso, es un hot paper, ¿sí? Haciendo ver que es un núcleo de muchas ideas y que llama mucho la atención. Entonces, doctora, electrofilia, la hormiguita de los electrones, le doy la palabra. Y te voy a recordar que por favor uses un lenguaje que todos te entendamos. Yo sé de las pasiones de los científicos que nos apasionamos y nos sale el lenguaje técnico. Aterriza un poco más los electrones, haznos caminar un poquito más despacio para que te sigamos y te entendamos y entonces nos demos cuenta de la contribución científica que tú has hecho a la química, a la facultad y al país. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación, por la presentación. Gracias a ustedes por venir hoy día. Mucha gente se excusó, me voy a poner al lado acá, me recomendaron, permiso. Se excusó, me envió correos de que no iba a poder venir hoy día y también me pareció un gesto bastante bonito porque no esperaba que me avisaran que no iban a poder asistir algunos colegas. Ahí se estoy acoplando. Entonces, la idea entiendo de estos seminarios es poder mostrar a la facultad lo que estamos haciendo en el laboratorio, los diferentes grupos de investigación para que podamos generar estas colaboraciones que hablaba JP, que son súper importantes. En nuestro caso, han sido súper fructíferas las colaboraciones que hemos hecho y lo que he formado desde que soy estudiante en adelante, buscando colaboradores, ustedes también, los estudiantes de la Universidad de Santiago, sobre todo los que son del doctorado en química, que es donde yo me formé, me he fijado que son súper proactivos en buscar colaboraciones. ¿Dónde puedo hacer las caracterizaciones? ¿Con qué profesor puedo ir? Es como parte de la cultura académica que existe en nuestro programa de doctorado. Entonces, eso es súper bonito también, poder expresar lo que la proactividad que presentan los estudiantes aquí, yo no la he visto en otros programas de doctorado. Entonces, ¿qué les vengo a presentar? Lo que he hecho los últimos años. Estamos haciendo circuitos moleculares. El título decía solo circuitos moleculares, porque JP me dijo, ¿cuál fue el último seminario que diste? Circuitos moleculares, electrocatalíticos para promover... No, muy largo, me dijo. Así que circuitos moleculares, pero circuitos moleculares muy amplios, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo, acá hay actos bioquímicos, biólogos, hay circuitos moleculares que hacen que funcionemos y que yo, por ejemplo, esté hablando y viviendo y respirando frente a ustedes. Entonces, circuitos moleculares en este contexto son electrocatalíticos para promover reacciones de interés energético. ¿Qué son los circuitos moleculares en el contexto de la electrónica molecular? Los circuitos moleculares son sistemas en que moléculas individuales o ensambles de moléculas, conjuntos de moléculas autoensambladas funcionan como componentes activos en circuitos electrónicos. A lo mismo que ocurre en los circuitos tradicionales, pero a nanoescala. ¿Cuál es la gracia de pasar a nanoescala desde un sistema macroscópico a uno nanométrico? Que se rompen las leyes clásicas de la física, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que los comportamientos eléctricos ya siguen comportamientos cuánticos y no me voy a meter mucho allá porque me dijeron que module, que no sea tan técnica. Entonces, esas son las ventajas en el contexto de la electrónica molecular, en un área de investigación que se propuso en los años 70, este es el paper seminal que se conoce, propuesto por Aviram y Ratner, que ellos escriben un paper teórico donde proponen una molécula que dice, ¿qué pasa si esta molécula la utilizamos como un componente electrónico en un circuito y actúa como un rectificador, pero molecular? Un rectificador es un componente electrónico que permite que la corriente circule en una dirección y no en otra. Entonces propuso como un diodo, un rectificador molecular, y frente a eso sentó las bases teóricas para todo el desarrollo y la revolución que vino en esta área, que es busquemos moléculas que sean capaces de generar operaciones electrónicas para en un futuro, estamos hablando de la década de los 70,
poder utilizar dispositivos miniaturizados. En ese tiempo todavía no existían los dispositivos, los chips, ¿no es cierto? Entonces es bastante revolucionario para la época. Entonces, ¿cuál es la gracia en el circuito molecular en este contexto? Poder incorporar moléculas en contactos eléctricos para estudiar sus propiedades eléctricas que cumplan diferentes funciones y que en un futuro, porque todavía no tenemos circuitos moleculares en el año 2025 aplicado a dispositivos que ustedes estén utilizando, poder hacer dispositivo electrónico en base a solo moléculas. Imagínense la miniaturización. Ustedes vieron los primeros celulares que salieron, eran los que le decían los ladrillos. Bueno, mi celular es muy grande, pero esto que existe ahora es gracias a toda la miniaturización que se ha dado a los componentes electrónicos y también al desarrollo de la nanotecnología. ¿Ok? Entonces, tenemos este contexto, nanocircuitos electrónicos formados por átomos y moléculas individuales, se posicionan entre dos contactos eléctricos, ¿no es cierto? Y a través de ellos tiene que fluir la corriente y nosotros tenemos que ser capaces de detectar esa corriente para poder estudiar las propiedades eléctricas de las moléculas. Entonces, entre los desafíos que está cómo manipular una molécula individualmente. Se propone esta área de investigación en los años 70, surgen muchos papers teóricos y ya experimentales tratando de determinar propiedades eléctricas de moléculas en contacto eléctrico. Pero, ¿qué tiene que tener una molécula para posicionarla entre dos contactos eléctricos? Bueno, acá el paso de síntesis química y diseño racional de la molécula es sumamente importante. Nosotros los químicos empezamos a estudiar las afinidades que tienen ciertos grupos funcionales con los metales, ¿no es cierto? Entonces, hay una técnica y una configuración experimental que se llama Single Molecule Junction en inglés, que sea una unión molecular, que es una configuración donde una molécula se ancla o se coordina o se funcionaliza o puentea, así como le quieran decir, entre dos contactos eléctricos gracias a grupos funcionales que son capaces de acoplar electrónicamente esta molécula a los últimos átomos de esos nanocontactos, porque vamos a tener que producir nanocontactos atómicos para poder manipular esta molécula y medir sus propiedades electrónicas. Entonces, al aplicar una diferencia de potencial entre este electrodo y este electrodo, vamos a tener un flujo de corriente, ¿no es cierto? Y la corriente va a fluir como un transporte electrónico a través de esa molécula. ¿Qué grupos funcionales anclas han sido desde que se propuso esto hasta la fecha bajo utilizados? En general, les voy a explicar en la siguiente diapo por qué se utiliza para estos estudios átomos de oro, contactos de átomos de oro. Entonces, los grupos funcionales que actualmente se utilizan para las moléculas son grupos que presentan afinidad electrónica, afinidad química, perdón, por el oro, capaces de acoplarse electrónicamente a ellos, y entre ellos el azufre es el átomo ganador. Los grupos tioles, en general, han sido ampliamente utilizados en moléculas para posicionarlas sobre contactos eléctricos de oro. Luego tenemos el grupo metiltioéter, que nuevamente tenemos acá el azufre, y así vamos bajando en escala. Entonces, entre los desafíos tenemos el diseño y síntesis química, que nosotros en nuestro grupo hemos tratado de ser bastante interdisciplinario, a partir del diseño racional de moléculas, sintetizarlas, obtenerla, caracterizarla y luego llegar a esto y después aplicarla en electrocatálisis, que les vamos a mostrar. Y es un proceso bastante largo. Entonces, aquí es necesaria la colaboración. Nos dimos cuenta que si queremos hacerlo todo, no vamos a llegar nunca al final a la aplicación final que queremos hacer. Entonces, la síntesis química es uno de los primeros desafíos y retos que tenemos para hacer estos circuitos moleculares. Luego, les decía yo que si se aplica una diferencia de potencial entre estos dos electrodos, los electrones van a fluir. Ese va a ser la driving force, que se llama la fuerza motora, que va a hacer que yo tenga esa corriente eléctrica, ¿ya? Cuando aplico esa diferencia de potencial, lo que hago es mover los niveles energéticos de los electrodos, uno más arriba y otro más abajo.
Así los electrones van a fluir. Si están iguales, no va a haber flujo electrónico, no va a haber flujo de electrones, no va a haber corriente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo mido ese transporte electrónico a través de la molécula? Mediante la conductancia molecular. ¿Ya? Y la conductancia se define como la eficiencia al transporte electrónico que ofrece un material, en este caso si es molécula, que ofrece la molécula. Es lo opuesto a la resistencia. ¿Ya? Y tenemos otro de los desafíos que también involucra la síntesis química, generar estos autoensambles. Esta es una molécula que se ensambla espontáneamente entre dos contactos eléctricos. Puedo formar un conjunto de moléculas que se autoensamblen entre ellas para generar circuitos electrónicos. Entonces, también acá está muy relacionado con el diseño racional de esos componentes que vamos a utilizar, esos componentes moleculares para hacer el circuito que nosotros queremos realizar. Y entre los desafíos que presenta a realizar o trabajar en esta disciplina se encuentra el equipamiento para realizar las medidas experimentales. En general, realizar tipos de medidas experimentales de conductancia eléctrica, conductancia molecular, corriente a través de estos circuitos, son súper difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos interferencias externas que van a afectar este circuito. Imagínense un circuito molecular. Tenemos que posicionar nanométricamente átomos para anclarlos a moléculas y generar estos puentes. Entonces, esto es uno de los grandes desafíos que hasta la fecha sigue siendo, por ejemplo, para nosotros, nuestro grupo de investigación, a pesar que contamos con el equipamiento. Entonces, en 1970 se propone esta área de electrónica molecular, hacer circuitos moleculares, pero en los años 80, a finales de la década de los años 80, ocurre la segunda revolución, que es, surge el equipamiento para poder manipular estas moléculas, poder hacer estos circuitos moleculares. Entonces, hay diferentes tipos de formas, equipamiento y metodología, pero una de las más populares y en la que nosotros contamos en el laboratorio actualmente es utilizar un microscopio de barrido de efecto túnel, que me voy a referir de ahora en adelante por STM, ¿ya? Por su acrónimo en inglés. Entonces, los años 80 se inventa el microscopio, acá está el creador, uno de los creadores del microscopio de efecto túnel, Winnig, y el otro creador, Rohr, que se encontraba trabajando en los laboratorios de IBM en Zúrich y aprovechando el fenómeno mecanocuántico de efecto túnel, que voy a explicar un poquito más adelante, es aprovechar la propiedad del electrón, que como decía JP, es posible mediante la determinación de corrientes obtener imágenes de átomos, de moléculas, poder manipular las moléculas entre dos contactos eléctricos. Entonces, Winnig se ganó un cuarto del premio de Nobel, el otro cuarto fue el otro creador, Rohr, y el otro medio se lo llevó Ruska, el creador del microscopio electrónico, en ese mismo año. Entonces, así se repartió el premio Nobel en 1986, o sea, es un año realmente revolucionario, encuentro yo, y sobre todo para mi disciplina. ¿Alguien acá nació en el 86? ¿No? ¿Mayores? ¿Menores? ¿No hay nadie en el 86? Ya. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, esto es lo que es una entrevista, un video del creador, que lo puse acá si lo quieren buscar, que sale jugando con los átomos, explica el efecto túnel y también lo que sintió cuando pudo ver un átomo. Imagínense que él crea un microscopio y ve todo lo que aplicar un fenómeno mecanocuántico y puede ver en el laboratorio los átomos, los puede manipular. Yo pongo siempre esto como para motivar a los estudiantes, porque ojalá que algún día algunos de nosotros acá podamos vivir algo así, como decir, realmente esto ya se sale, no pensé que lo iba a hacer y lo hice y va a cambiar. Ahí dice como que es una nueva era para los físicos y la humanidad. Bueno, por eso se ganó el premio Nobel. Entonces, antes de explicar cómo obtenemos estas corrientes tunneling a través de este microscopio,
recordar que a nivel macroscópico la corriente eléctrica se comporta siguiendo las leyes clásicas como la ley de Ohm. Entonces, si tenemos un conductor, aplicamos una diferencia potencial, los electrones van a fluir a través de este circuito, ¿no es cierto? Y vamos a tener una corriente eléctrica. Acá se rige por las leyes Ohm, pero... me pasé, ya. Pero si nosotros cortamos acá, tomamos una tijera y cortamos este circuito eléctrico, o yo corto el cable ahí del proyector, ya no voy a tener corriente eléctrica, ¿no es cierto? Aunque aplique una diferencia de potencial entre los electrodos. Tendría que aplicar una diferencia potencial enorme para poder medir quizás unos pocos amperes de corriente. Por ejemplo, hay una técnica que se llama electrospinning, que la utilizan acá en esta universidad, donde separan dos electrodos, creo que es una aguja, y puede ser otro electrodo, donde disparan, por ejemplo, polímero, aplicando una diferencia de potencial y hacen un circuito con ese polímero. ¿Ustedes saben cuántos son los volts que tienen que aplicar para esa distancia que son de 20 o 30 centímetros? ¿Alguien no hace acá? Son de entre 10.000 y 15.000 kilovolts. Es una cantidad brutal de energía. De hecho, creo que la gente que trabaja con ese equipo tiene mucho cuidado porque los estudiantes se pueden electrocutar. O sea, es mucha energía para poder hacer ese disparo y generar ese circuito. Entonces, a nivel macroscópico, lo que pasa es que tenemos los electrones, cortamos este circuito y se produce una barrera de energía potencial. Entonces, los electrones colisionan con esa barrera, no pueden cruzar al otro extremo del contacto eléctrico, desde el punto de vista clásico. Y aquí puse a alguien parecido a la Natasha Romanova, que me gusta, la Black Widow. ¿Nadie sabe quién es Natasha Romanova? Mi grupo sí, ya. Entonces, desde el punto de vista cuántico, si tenemos el conductor, ¿no es cierto?, y lo cortamos, pero lo separamos a una distancia de unos pocos nanómetros y aplicamos esa diferencia de potencial. ¡Uy, se me cayó! Ahí sí, ya. Aplicamos esa diferencia de potencial y esta distancia no supera un nanómetro, por ejemplo. Vamos a observar una corriente, que es la corriente de tunneling. ¿Y por qué sucede esto a pesar que tengo una barrera de energía potencial? Porque tenemos que los electrones son partículas cuánticas y tienen comportamiento de onda y partícula. Entonces, cuando la barrera de energía potencial es pequeñita, en relación al sistema macroscópico que estábamos hablando, existe una probabilidad no nula ahí, como dice, de que ese electrón atraviese la barrera. Entonces, parte de los electrones se transfiere, el otro ¿cómo se llama? No atraviesa la barrera. Uno se transmite y el otro no atraviesa la barrera de energía potencial. Y entonces esta corriente tunneling depende de la distancia entre los dos electrodos y descae la corriente exponencialmente con el ancho de la barrera. Entonces tenemos este fenómeno mecanocuántico que Binnig y Rohr aplicaron para hacer un microscopio de efecto túnel, determinando estas corrientes tunneling que se llama. Entonces, ¿cuál es la configuración general de este microscopio? Es una punta, que en este caso les puse amarillita, vamos a suponer oro, una punta que yo la veo macroscópicamente. La punta termina en unos pocos átomos, que eso yo no lo veo, y tenemos una muestra que es otra superficie conductora, donde separo las distancias de unos pocos nanómetros y se aplica la diferencia de potencial, los electrones se transfieren desde los últimos átomos de esta punta hacia la muestra, ¿ya? Y esta técnica es tan sensible que equivale a que nosotros tuviéramos la Torre Eiffel encima de nuestras cabezas y la moviéramos a distancia de un cabello de grosor. Es súper sensible el control que se tiene de esta punta separada nanométricamente desde la superficie. ¿Y eso qué permite? Observar moléculas y manipularlas, ¿no es cierto?, aplicando diferencias de potencial. Por ejemplo, acá tenemos un complejo macrocíclico Mn4, tenemos de diferentes metales, de cobalto y de cobre, y los que parecen huevos fritos, esta estrella acá con el punto rojo,
es los que tienen cobalto. La densidad electrónica, al final lo que tenemos es un mapeo de densidades electrónicas. De los orbitales frontales están en el medio, ahí. Pero el cobre tiene la densidad electrónica ubicada en la periferia de ese macrocíclico. Entonces, las estrellas que no tienen ese punto rojo son del cobre, para que vean la sensibilidad que tenemos en observar ya diferentes moléculas. Entonces, el microscopio que nosotros ocupamos, que está en la Universidad de Santiago, se llama Columbus. Ese es mi segundo hijo. Mi primera hija se llama Antonia, el segundo se llama Columbus. Y lo construimos con la colaboración de la doctora Lata Venkataraman de la Universidad de Columbia. Se acaba de cambiar de universidad, así que ya no está en Columbia University, está en Austria, en Viena. Entonces, ella es una de las pioneras en el campo del desarrollo de metodologías experimentales para poder hacer circuitos moleculares. Bueno, y ella es física. Yo estuve durante mi pasantía doctoral allá en la Universidad de Columbia, en el Departamento de Física y Matemática Aplicada. Y para mí era muy chistoso porque a mí en pregrado, los primeros años de carrera me costó, fue bastante difícil, y los únicos ramos que me reprobé fue física y matemática. Y después en doctorado en física, o sea, en química, me fui al Departamento de Física y Matemática Aplicada. Entonces era como, ya, aquí estoy. Entonces, si ustedes ven, este es Columbus. Bueno, esto tiene una electrónica aparte y el corazón del equipo es esto. Acá tenemos un zoom de esta parte, que es lo interesante. Acá tenemos un piezo que se llama, que es un material que nos permite mover nanométricamente la punta con respecto a la muestra. O sea, nosotros estamos viendo esto. Si nos pusiéramos unos anteojos así con un microscopio efecto túnel, en el anteojo podríamos ver que la punta se está moviendo con respecto a la muestra. Y acá tenemos un zoom. Acá está el sustrato y acá está la punta. Entonces, bueno, lo construimos en Estados Unidos con mi primer fondo es irregular, así que agradezco ahí los fondos públicos, muy agradecida por eso. Y lo trajimos ahora, ya está en la Universidad de Santiago, ya estamos por la construcción del segundo microscopio, pero vamos a ponerle un potenciostato y vamos a poder hacer electroquímica con medidas de conductancia molecular. ¿Para allá? Ya, para allá. Ya, entonces, ¿cómo mido la conductancia molecular en estos circuitos electrónicos con un microscopio de efecto túnel? Había explicado que la conductancia era la eficiencia del transporte electrónico, pero a nivel macroscópico se rige por la ley de Ohm. El transporte a través de un conductor macroscópico es difusivo, es decir, los electrones van colisionando a su paso cuando aplico esta diferencia de potencial con partículas, fonones, etcétera, que exista en el conductor. Entonces el transporte es difusivo, se pierde energía al paso, hay efecto Joule, que se calienta el conductor. Pero si tenemos un canal de conducción hecho por, imagínense, una cadena de átomos metálica, por ejemplo el oro, una cadena de átomos metálicos de oro. El oro se utiliza mucho acá porque el oro es maleable y es posible generar contactos atómicos de cadena de átomos que permite que el electrón se transfiera eficientemente por este contacto. Hay una transferencia del 100% con respecto a otros metales. Entonces, en esta cadena de átomos metálicos, la conductancia se cuantiza. El transporte ya no es difusivo, toma estados discretos, y esos estados discretos dependen de la cadena de átomos de conducción que tengamos. Entonces se obtiene lo que se llama el G0, que es el quantum de conductancia, que estaba por la carga del electrón y la constante de Planck. Y estos son la suma de los canales de transmisión. Entonces tenemos un transporte balístico, quiere decir que el electrón se transporta y no colisiona con nada a su paso. Y eso pasa porque el camino libre medio del electrón es mayor que las dimensiones del contacto. Entonces así se puede transmitir sin colisionar. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos la punta, la superficie, colisionamos la punta sobre la muestra, se deforma el oro y se forman estos nanocanales.
se fijan, hasta que se rompen, y tenemos la conductancia versus el desplazamiento de esta punta con respecto a la muestra, los nanocanales, y vemos estas escaleras. Esa es la cuantización de la conductancia. Cuando tenemos un escalón, tenemos un solo canal de conducción. 2 escalones, tenemos 2 canales, 3, así hasta que se vuelve un transporte difusivo. Ya perdemos la cuantización de la conductancia. Cuando se rompen estos canales, y si tenemos presencia de moléculas, es decir, agregamos una gotita a esto de una solución de la molécula bien diluida que quiero medir, se obtiene esto, que es un circuito molecular. Se rompe, pero permite medir el transporte electrónico a través de este sistema, a través de esta medida. Acá arriba tenemos estos pasos de conducción de los canales atómicos, acá abajo se rompe, conduce la molécula. Entonces, con la síntesis química, el diseño racional, yo puedo hacer que una molécula conduzca más arriba, más abajo, etcétera. Puedo sintonizar esa conducción. Todas estas medidas se hacen miles de veces, y literalmente es así, miles de veces, y se recopilan en histogramas, donde el pic de conductancia de este pico representa la configuración del circuito molecular más estable y entrega la conductancia de esa configuración. Entonces, ¿qué nos conviene? Que el pico sea estrecho, porque eso quiere decir que no hay tanta distribución en cómo se posiciona la molécula con los contactos eléctricos. Si tengo una distribución mayor, es decir, la molécula tiene grupos anclas que no son buenos, la molécula se va a posicionar de diferentes formas y yo voy a tener un ensanchamiento brutal de esto. Entonces, no va a ser buena para hacer un circuito molecular. Y este pic súper angosto es el último escalón de átomos de oro. Se fijan que la distribución ahí es súper angosta, todas caen en el mismo lado. Entonces el problema y el desafío está en diseñar moléculas que sean capaces de conducir con una configuración de conductancia más estable. Ya. Dicho esto, los estudios que hemos hecho en el laboratorio, ¿cuánto tiempo llevo? Ya, sigo. Ya. Como nombró JP, yo tuve mi estancia en el laboratorio de Marcos Caroli, fue mi cotutor de tesis de doctorado. Ahí estuve aprendiendo síntesis química y aprendimos a usar estas moléculas, a sintetizar estas moléculas que son las sales de piridinio. Esta molécula tiene un contraión que acá no está puesto para esta representación. En solución se disocian y tiene el piridinio, que es este grupo, le otorga diferentes propiedades funcionales a estas moléculas. En general, llevándolo a mi área de investigación, son bastante estudiadas para funcionalizar superficies, es decir, formar una monocapa de estas moléculas, y como tienen esta carga positiva, se dice que son componentes electróforos, es decir, que tienen la capacidad de almacenar carga. Entonces dicen, estas moléculas depositadas en superficie, podemos generar dispositivos moleculares para almacenamiento de carga. Entonces, ¿qué se sabía? Que la posición de este piridinio en las moléculas determina sus propiedades tanto electrónicas como redox. Y a nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos 2 isómeros estructurales, cambiamos la posición de esas cargas positivas, le incorporamos grupo azufre para que pueda anclarse a superficies de oro y una piridina arriba para después en otro estudio ponerle un catalizador molecular. Ese estudio ya está publicado hace varios años atrás, entonces ahora nosotros hicimos solo el estudio de conductancia molecular y lo sometimos a la revista Small esta semana. Entonces, como podemos ver, este es un voltammograma cíclico, se aplica potencial y se mide la corriente y los pics nos indican cuándo la molécula se oxida y cuándo se reduce. Acá tenemos 2 procesos de oxidación y 2 procesos de reducción. Y este es un estándar, es una molécula que nosotros sabemos dónde siempre aparece en potencial y cuántos electrones se oxida o se reduce. Entonces, esta parte no la miren porque es el estándar. Si se fijan, al cambiar la posición, pasamos de tener un proceso de reducción o de oxidación de 2 pasos a uno de un solo paso, es decir, yo entrego a la molécula 2 electrones al mismo tiempo. Y eso es súper bueno. Y es difícil lograr meter 2 electrones en el mismo sitio activo al mismo tiempo. ¿Ya? Solo cambiando.
¿Y por qué podemos hacer esto? Porque la molécula roja, el isómero rojo que denominamos AP, cuando se reduce, recibe los 2 electrones, hace esto, pasa de una forma axial a esto, una forma piramidal. Entonces, si yo la oxido y la reduzco, va a estar conmutando entre 2 estados, axial y piramidal. Y eso sirve para hacer máquinas moleculares, también interruptores moleculares, etc. El isómero down no puede hacer eso, está impedido teóricamente, entonces no puede obtener este movimiento. Por espectroelectroquímica seguimos el comportamiento reversible entre estos 2 estados que en electroquímica se denominan electrómeros, que son isómeros redox, y este forma electrómero y este no forma electrómero, lo seguimos por electroquímicamente, espectroelectroquímicamente. ¿Y cuál es el desafío? Se sabe que hay muchos switches moleculares, moléculas que pueden conmutar en diferentes estados aplicando luz, aplicando diferencias de pH, potencial, pero cuando esas moléculas se depositan en superficie, esos estados se desactivan. La superficie desactiva los estados de conmutación. Entonces, nuestro desafío era estudiar este isómero en esta configuración Breit-Jansson a diferentes potenciales y lo logramos determinar que a estos potenciales conmuta la molécula. Tenemos los histogramas rojos y los verdes, y cada línea son 4.000 medidas. Entonces hicimos 4.000 medidas con un potencial, invertimos el potencial. 4.000 medidas con el otro potencial, vuelve. 4.000 medidas con el otro, y así, es un experimento muy largo, y acá está el resumen, pero esto se hizo a varios potenciales. Y el isómero que nos forma los estados de conmutación se va descomponiendo en el tiempo cuando aplicamos estos potenciales. Al principio no le pasa nada, pero cuando al ir aplicando potenciales se descompone. Este nunca se descompone. Entonces, ya en cierta forma que esta molécula pueda conmutar y no se desactive es súper bueno. En relación a los circuitos moleculares electrocatalíticos, y con esto me voy a apurar para no aburrirlos, nosotros hemos probado estos circuitos con estas mismas moléculas funcionalizados con catalizadores moleculares para promover reacciones de interés energético, como la reducción de oxígeno o la descarga de hidrógeno, que creo que Federico habló la semana pasada. ¿Cuál es la gracia de estudiar estas reacciones de interés energético? Bueno, que la reducción de oxígeno se utiliza en celdas de combustible, donde podemos, a partir de la energía química de la molécula, convertirla en energía eléctrica. Pero estos son procesos multielectrónicos. Para reducir la molécula, nosotros tenemos que entregarle 4 electrones. Solo entregándole 4 electrones, obtengo el máximo de energía química de esa molécula para obtener la energía eléctrica. Si se reduce por menos electrones, obtengo peróxido. El peróxido degrada estos sistemas de conversión de energía, o puedo tener los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, que eso todos sabemos que son súper nocivos. ¿Cuál es el problema de esta reacción? Es que las especies que mejor catalizan son metales nobles como el platino, y por eso no son comunes hasta la fecha de hoy. Tenemos la reacción de evolución de hidrógeno, que a partir de la electrólisis del agua podemos obtener hidrógeno. Es una reacción multielectrónica, este es el mecanismo de reacción más reportado. La molécula de agua se absorbe, se transfiere en electrones, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema nuevamente? Que los metales que mejor catalizan esa reacción, es decir, que la puedo promover, son metales también nobles, caros, escasos, etc. Tanto para la reducción de oxígeno como para la evolución de hidrógeno, se han publicado bastantes descriptores de reactividad para hacer nuevos materiales, para poder aplicarlo en estos sistemas de conversión de energía, y la nanotecnología es uno de los principales actores, porque a través de manipular las dimensiones de los sitios activos, nanoestructura, nanopartículas, etcétera, podemos modificar las energías de absorción tanto de la molécula de agua para producir hidrógeno y romper esa molécula, o la del oxígeno cuando interacciona en el sitio activo. Ya ese es como el punto de vista, y siempre se han focalizado los estudios desde 1958 en descriptores termodinámicos o energías libres de absorción, o la energía, la binding energy, de la energía de unión de las moléculas en los sitios activos.
Entonces, como estas reacciones son de esfera interna, lo que quiere decir que son altamente sensibles a la naturaleza del sitio activo, nosotros utilizamos estos circuitos moleculares para hacer diseños racionales, anclando estos catalizadores moleculares, para ver cómo podemos sintonizar, aumentar la velocidad de reacción a través del flujo de electrones. Entonces, nosotros incorporamos un alambre molecular anclado al electrodo. Las dos reacciones son de reducción, es decir, el electrodo actúa como un sumidero de electrones, entrega los electrones que pasan a través de este circuito y llegan a la molécula que queremos reducir. Sagal, mi mentor, lleva toda la vida estudiando estos catalizadores, los MN4. De hecho, eso hablaba con JP, que cuando yo era tesista, Sagal nunca me trató como tesista. Yo llegué a su laboratorio y le pregunté qué proyecto voy a hacer de investigación y me dice, haz lo que quieras, pero pon una phtalocianina. O sea, eso fue muy motivante porque, claro, eso me obligó a tomar un rol activo en la investigación y proponer algo yo. No me entregó ya, este es tu tema, hazlo, ejecútalo, no. Entonces, lleva toda una vida y este es uno de los mejores catalizadores para hacer diseños racionales. Y ojo, esto no lo vamos a aplicar a un sistema de conversión de energía directamente, pero permite avanzar en el desarrollo de la ciencia aplicada, es decir, desde lo fundamental a lo aplicado, sacar modelos para poder lograr mejorar esos materiales. Y entonces nosotros hacemos estos sistemas autoensamblados, tenemos estos alambres moleculares, utilizamos la phthalocianina de hierro que además permite anclarse a alambres moleculares y obtenemos electrodos nanoestructurados donde nosotros podemos estudiar el flujo de electrones y la influencia en la actividad electrocatalítica. Estos sistemas son biomiméticos, como se pueden ver del citocromo C oxidasa, que tiene acá un ligando axial, y hay estudios pioneros como el de Schütze que estudian, sintetizan unos catalizadores basados en citocromo C oxidasa, es un SCIENCE, y estudian el flujo de electrones. Creo que uno de los pocos papers al respecto en que estudian la reducción de oxígeno desde el punto de vista del flujo de electrones, no basándose en factores termodinámicos. Entonces nosotros utilizamos estos alambres moleculares, construimos estos sistemas, voy a avanzar para no aburrirlos, y nosotros nos dimos cuenta que al cambiar, por ejemplo, estos dos isómeros que también estudiamos que conmutan y se funcionalizan con estos catalizadores, la actividad electrocatalítica, pues, la reacción va desde los positivos a los negativos. Mientras antes salga la línea, mejor. Entonces, este sistema rojo es mucho más activo que el azul, por ejemplo, y el verde ha absorbido el menos activo. ¿Por qué aumenta la actividad con estos alambres? Porque esta carga positiva endurece, hace desde el punto de vista químico, duro al centro activo, es decir, no le cuesta formar su densidad electrónica. Y el oxígeno, una molécula dura, entonces desde el punto de vista de Pearson, hay una mejor interacción. Y si quitamos, endurecemos más el sitio activo poniendo en este catalizador cloro, la actividad se mueve contrariamente cuando tenemos alambres moleculares, mejor cuando está absorbido. ¿Por qué explicamos esto? Porque estos ligandos estabilizan los orbitales frontera, que es de donde se transfiere el electrón. Acá hay un circuito molecular, pero lo que está mandando es la transferencia electrónica desde el hierro hacia el oxígeno. Ese paso es el que está mandando la velocidad de reacción. Utilizando un microscopio de efecto túnel, hicimos un experimento con estos circuitos, pusimos phthalocianina de cobre, phthalocianina de hierro, y la de hierro se parece mucho a la de cobalto. Esta es la imagen donde la densidad electrónica del orbital frontera está en el centro, la de cobre está en la periferia. Entonces, este sistema forma un circuito molecular mucho más eficiente que este. Este es el sistema blanco, que se llama donde no hay catalizadores. Entonces, se mide la conductancia. Acá se utiliza otra técnica donde la punta se mueve paralela a la superficie, y cuando hay estos saltos en conductancia es porque se formó espontáneamente la unión. Se recopila, se mide 1 millón de veces, miles de veces, y se obtienen los histogramas a partir de estas medidas que podemos ver el sistema blanco. Esta es la conductancia,
Cuando ponemos la phthalocianina de cobre, aumenta la eficiencia del transporte electrónico, y cuando es de hierro aumenta aún más, es decir, se forma un circuito electrónico más eficiente, y correlacionamos esas conductancias con la actividad electrocatalítica y tiene correlación. Es decir, cuando el flujo de electrones a través de este sistema es más eficiente, tenemos una actividad electrocatalítica mayor para la reducción de oxígeno. Esto lo publicamos en la revista Electroquímica Acta. Y mostrarles un poco, también hemos hecho estos circuitos moleculares. Esta es la tesis de pregrado de Luis Acuña, que ahora está en primer año de doctorado en química, con el catalizador sin alambre molecular, hacer un circuito molecular, solo el catalizador y la superficie. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que, bueno, por Raman, muchos experimentos más, que de acuerdo al pH, el catalizador cuando está en esta superficie grafito, el centro, que es el sitio activo donde llega la molécula de oxígeno y se reduce, recibe los electrones, se mueve. Hay un switch mecánico, conmuta entre dos estados. Sube fuera del plano y baja. Y esa conmutación, es decir, cuando tiene un estado abierto entre dos estados, produce un estado de apagado en catálisis. Es malo catalizando. Pero a pH 13 no tiene ese movimiento y es mejor catalíticamente. Lo correlacionamos con medidas de conductancia, y en el estado de conducción a pH 13 podemos ver que los steps que le había mostrado anteriormente, que serían estos, acá conduce la molécula, en su mayoría tiene esta onda que podemos ver que para ustedes debe ser ruido, pero cuando nosotros los vimos, acá en esto hay dos estados, 1, 2, 1, 2, es decir, en el estado de conducción tiene dos estados que nosotros asociamos al movimiento del hierro, ¿ya? Y también hay estados apagados, no todos los estados son abiertos, pero en su mayoría estamos haciendo esto, y a pH 13 esos estados están completamente apagados. Este paper también fue portada de la revista CS Catálisis, ahora, súper poquito, y estoy súper contenta porque, les digo, esto salió de una tesis de pregrado, pero Luis Acuña, si no busca con quién colaborar, seguir haciendo, no se puede hacer ciencia. Y nos otorgaron el privilegio de ser una portada en esta revista, que le decía a Luis que lo valorara bastante porque es súper bueno. Y finalmente, para ya no aburrirlo más, ya no me funciona. No sé qué pasó, pero no puedo correr. No. Les quería mostrar el trabajo que hicimos en colaboración con Alexia P., que como decía JP, también fue portada de la revista Quemante Chimí, Hot Paper. ¿Qué hicimos en este trabajo? Hicimos un circuito molecular, pero con sistemas peptídicos, en antiómeros peptídicos, LID. ¿Y por qué hicimos esto? Porque partimos de la hipótesis de que el oxígeno es una molécula que tiene un estado electrónico basal fundamental triplete. Tiene dos electrones desapareados en sus orbitales fronteras. Entonces, eso lo hace una molécula paramagnética. Entonces, nosotros dijimos, si a esa molécula paramagnética que va a un sitio activo y recibe electrones, el electrón que reciba, que tiene característica el electrón, que tiene carga, pero también tiene un momento angular magnético, tiene un spin que denominamos up o down. El spin que reciba tiene que influir en la electrocatálisis si es una molécula paramagnética. Entonces creamos un circuito molecular que sea capaz de filtrar el spin del electrón que nosotros le entregamos a la molécula de oxígeno. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, utilizamos nos apoyamos en trabajos de circuitos moleculares peptídicos. Este es de mi colaborador, Albert Aragonés, de la Universidad de Barcelona, donde se ha reportado que los péptidos, los enantiómeros peptídicos, posicionados en estos circuitos moleculares, presentan el transporte electrónico que depende de spin. ¿Por qué?
porque existe el fenómeno que se llama selectividad de spin inducida quiralmente cuando los electrones se transfieren a través de estas estructuras quirales. Es decir, se transmite con mayor probabilidad un spin con respecto a otro. ¿Por qué se da eso? Bueno, en general, los péptidos... me salté la foto de Alexis. Bueno, las estructuras péptidas presentan momentos dipolares y si los enantiómeros, ¿no es cierto?, tienen diferente quiralidad, la dirección de esos momentos dipolares se suman en dirección opuesta, generan un campo electrostático y se conoce que los enantiómeros peptídicos, también el ADN, son análogos electrostáticos de los imanes. Entonces se les dice electretos, son moléculas electretos. Entonces, cuando el electrón se transfiere a través de esta estructura, va a pasar con mayor probabilidad un spin con respecto a otro de acuerdo a la quiralidad de este alambre molecular. ¿Qué hicimos? El grupo de Alexias P. sintetizó una barbaridad de péptidos. Este es un trabajo bastante largo, este es un trabajo de 2 años aproximadamente. Nosotros no quisimos ir publicando por partes. La Universidad de Santiago nos ofrece esa oportunidad. Hay universidades que no dejan que los investigadores estén guardando un trabajo harto tiempo. Les dicen, no, publica, publica, publica. Entonces, gracias a eso, pudimos durante 2 años realizar este trabajo. Se sintetizaron 4 enantiómeros peptídicos D y 4 L. 1, 2, 3 representa el número de veces que se repite la secuencia aminoacídica que está descrita acá, es decir, tiene diferentes largos, y tenemos quiralidad D y L, y estos fueron funcionalizados en superficie y se generó este circuito molecular con el catalizador y se hicieron las reducciones, o sea, un trabajo gigante. Acá está el dicroísmo circular, por ejemplo, de esta secuencia aminoacídica. Se midieron los transportes electrónicos a través de estos sistemas. Se ve que tienen diferente conductancia molecular. Está muy parecida, pero este es el sistema más cortito, el que medimos acá. Y se hicieron los estudios de los procesos redox del catalizador, cómo variaban de acuerdo al largo molecular. Varían en una forma de tipo volcán. A Sagar le encantan los volcanes y acá nos dieron volcanes, que son gráficas donde el proceso redox se mueve en forma de volcán con respecto al eje X, una variable que uno define. En este caso era el número de carbonos quirales. Y caracterizamos con colaboración de Samuel Evia, que es decano de la Facultad de Física de la Universidad Católica, los XPS para caracterizar estos sistemas. Y hicimos las catálisis. Lo más importante es que la catálisis, la reacción de reducción de oxígeno, varía de acuerdo al largo del alambre peptídico y también de la quiralidad. Pero no se cumple siempre que una quiralidad sea mejor que otra. Es decir, para los sistemas 1D y 3D, los sistemas D eran los mejores. Para los 2 y los 4, los sistemas L eran los mejores. Entonces, determinamos diferentes parámetros y al final lo que pudimos hacer, determinar que el spin electrónico sí influye en la reducción de oxígeno. Hasta ese momento nosotros habíamos preparado esta revista para un Nature Catalysis. Nosotros lo sometimos de hecho, pero se nos adelantó el inventor del efecto CIS. Yo digo el inventor, pero en realidad es como el que dominó el nombre, Ron Naaman, del Instituto Weizmann de Israel, y presentó el primer trabajo en reducción de oxígeno. Antes no había nada, y en nanomateriales. Pero el Nature nos dijo que no, que ya existía un precedente y ellos publican 5 papers al mes. No publican más de 5 papers, entonces ya no era 100% innovador el trabajo y lo presentamos a la Guevante y fue el portada. Entonces, ahora que nos encontramos haciendo estos sistemas, trabajo en progreso, Benjamín Sánchez llegó con la enzima a la casa. A través del estudiante se generó la colaboración con la doctora Jenny Blaine. A él le gusta la bioelectrocatálisis, a mí no me gusta mucho, los sistemas biológicos son demasiado complicados, pero ha resultado bastante bien. Estamos incorporando esta a la casa, que es un biocatalizador para reducir oxígeno en estas capas quirales para reducir oxígeno, y eso se los voy a mostrar posteriormente. Y esto voy terminando. Este es mi fondes irregular.
adjudicado este año. Vamos a utilizar, ahora vamos a avanzar y vamos a hacer dispositivos espintrónicos, vamos a utilizar corrientes de spin para promover reacciones de interés energética, vamos a utilizar pseudopartículas denominadas skirmion, que son corrientes, son estructuras de forma de remolino de spin, muy bonita. Nayaret ya tiene la tesis avanzada en eso, no tenemos resultados todavía para mostrarles, y con una fuerte colaboración de Juliano, quien fue mi comisión de tesis, de doctorado, desde ahí generamos un vínculo, y el doctor Simón Oyarzún, la casa, y estos son mis colaboradores, Alexis, José Zagal. Gloria fue muy importante en el paper de ACS catálisis, nos hizo un cálculo importante que nos permitió determinar un modelo. Doctor Samuel Evia, de la Universidad Católica, Lisa Muñoz, estamos haciendo nanomateriales electrohilados con nanopartículas quirales, Diego con los cálculos, Horacio Poblete, estamos haciendo cables moleculares que se saltó Ani, que está ahí la investigadora. Doctor Cristian Gutiérrez, que está en SQM, estamos tratando de aplicar estos procesos a procesos del yodo. Estamos escribiendo un anillo de tecnología y se nos cayó a última hora. Fue difícil porque ahí va la empresa, entonces nos costó mucho, pero quedó ahí la instancia para seguir colaborando. Lata Bencatramán, Albert Aragonés, Jenny, que hemos generado una colaboración bastante buena. Ahí está el grupo de investigación y quiero agradecerle a ustedes por su tiempo. Perdón si me extendí más de lo necesario. Nos pasa a todos los científicos que el tiempo se hace corto, sí, para las pasiones y para todas las proyecciones y todas las cosas. Oye, simplemente a modo de curiosidad, yo no me logro imaginar, ¿en qué se montan estos circuitos moleculares? ¿Tienen las moléculas, tienen los péptidos, tienen...? Claro, se deposita la superficie en soluciones muy diluidas de estas moléculas, como tienen grupos funcionales afines de la superficie que queremos anclar la molécula. Se utiliza el sistema que se llama autoorganización en solución, que en definitiva es dejar que el sistema se forme solo. Es súper bonito. ¿Y en solución? En solución. Luego lo saco, luego se deja incubar un tiempo, se autoorganiza, se toma, se lava, se seca y ya tenemos un dispositivo con moléculas orientadas en la dirección que queremos. Quisieran hacer de nuevo, doctora, para poder aprender estas cosas así. Yo lo encuentro maravillosa. Se ofrece la palabra ahora para el seminario que nos acaba de presentar. ¿Sí? Hola, buenas. Muchas gracias, Ingrid, por la excelente presentación. La verdad es que estás haciendo como ciencia ficción acá, ¿no? A tratar de hacer estos molecular junction. Agradecerte también y felicitarte por el equipo, el STM que tienes acá en tu laboratorio, ¿no? Sí, sí. Y eso es un logro, sobre todo porque te va a permitir hacer tus experiencias. Hay un parámetro súper importante a la hora de lograr un efecto túnel, que es la dimensión con la cual tú vas a hacer ese efecto, vas a propiciar ese efecto túnel de ese material. Y tú mostraste las punticas ahí de oro, ¿no? Sí. ¿Cómo obtienes esas puntas? ¿Las compras? ¿Las obtienes por métodos electroquímicos? Las hacemos nosotros. Es un alambre de oro de un diámetro 0.25 milímetros y simplemente se corta. Entonces aquí viene la capacidad del operador de cortar. Utilizamos artículos de joyería que nos permiten manipular el oro, cortamos en diagonal y se supone que al hacer el nanocontacto y provocar esta deformación se van formando estos nanocanales. Claro, son las fotos que mostraste que tienen la puntita. Esas son las puntas, el corte de las puntas. Exacto, es la famosa imagen de Onishi, que es pionera porque demostró los canales con la conductancia. Ingrid, una pregunta desde neófito del tema, ¿no? ¿Cómo sabes que es una sola molécula? ¿Cómo se determina que es una sola molécula y que no tienes un agregado de 2, 3 moléculas unidas? Porque es muy difícil, o sea,
no es que sea difícil, Sí. parece algo como que muy difícil de lograr, que tengas un solo átomo, controlar ese tipo de... es muy interesante el estudio, es un estudio estadístico de mucho Sí, tiempo. son estudios No sé si va por ahí la explicación de que con eso puedes definir... Sí, se hace estudio estadístico y se sabe cuando tienes, por ejemplo, dos moléculas, tienes el mismo orden de magnitud de conductancia, pero tienes múltiplos que están en el mismo orden de magnitud. Ya. Por ejemplo, si la conductancia cuantizada es G0, las moléculas generalmente conducen en múltiplos menores a G0, Ya. a diferencia de los átomos metálicos. Entonces, si tengo que conduce 1 por 10 a la menos 2 G0, porque es exponencial la caída, si tengo dos moléculas sería 2 por 1 por 10 a la menos 2, 0. Entonces en el PIC se desdobla. Se puede resolver. O sea, Claro, pero están en el mismo orden de magnitud. Ya, claro, no cambia claro. de un orden de magnitud a otro. Y eso Ya, también es estadística. Claro, suponía que es muy difícil definir en este sentido. Los físicos han aplicado todas, buscando las leyes clásicas, tratarlas de llevarlas a cómo se cumplirían en un nivel nanoscópico. Ya han definido, esa ya está muy parametrizado. Ya. Otra preguntita. Uno de los problemas que tiene las dimensiones nano es la alta energía superficial que hay. O sea, tienes monocapa. ¿Tiene condiciones específicas cuando tú estás haciendo estos experimentos que son largos, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo demoran estos experimentos? ¿Cuánto dura? Sí, cuando haces esas aproximadamente, no Sí, sé. duran horas y horas. Horas. O sea, Entonces, si quieres tener estadística dentro del mismo día, puede estar hasta el otro día. Nosotros hemos estado 24 horas. claro, el tema de las dimensiones es la alta energía superficial, lo fácil que es de oxidarse esta superficie. ¿Tienes tienes un control del entorno dentro de ese STM? Sí, es lo que más nos ha costado en Chile. En Estados Unidos era genial porque yo llegaba, medía, Ya. lo manejaba incluso con el celular, el equipo. Pero en Chile hay muchas fluctuaciones de corriente. De hecho, ya el voltaje acá es 220 y a 110 y cuando traje el equipo ya se sentía esa diferencia en las medidas. Tuve que optimizar otras cosas, pero el ruido eléctrico, ruido mecánico, Y el entorno químico, me el refiero. entorno químico, si se van a servir una taza de café no se puede. ¿Lo haces en porque si atmósfera estoy inerte, oliendo lo haces con el nitrógeno? café- ¿Ah? ¿Se hace con nitrógeno adentro? ¿Aíslas el entorno químico adentro o es solo abierto? Tenemos una, se llama Quiet Box, ¿Ya? pero se pasa todo antes por ozono. Hicimos una cámara de ozono que los Ya. materiales que vamos a utilizar, el ozono mata toda la materia orgánica, se ingresa adentro, se cierra esta Quiet Box y ya se supone que no se puede comer, no se puede tomar café, nada. Ya, Y los problemas más graves que tenemos son ruidos mecánicos, acá nos pasa el tren. claro. Tenemos una mesa antivibraciones, pero igual se siente, y los ruidos eléctricos a veces conectan algo y no, ya, ese día no se puede medir. Ya. Sí. Muchas gracias. A ti, gracias por Ya, preguntar. buenísimo. Sí, queda abierta la discusión, sí. ¿Cómo se le ocurrió usar péptidos, profesor? A usted, sus amigos los péptidos, Pero, con las amigas de los electrones. pero solos. Ingrid es la experta. Lo Ingrid tengo sabe- aburrido Ingrid con los sabía, por péptidos, eso pobrecito. partimos interaccionando. Antes estábamos tratando de interaccionar con el Young Function, ¿te acuerdas? Y no, Ingrid fue la que llegó diciendo que los péptidos tenían quiralidad, tenían que responder distintos, y bueno, ahí lo sintetizamos, lo sintetizó también el grupo. O sea, los chicos que están en el laboratorio, todos nos pusimos a hacer esto durante 2 años, cosa que nos costó, porque uno debe cosas después a DICIT. Sí. Pero estuvimos 2 años debiendo, pero bueno, lo hicimos y genial. Y ahora hay que seguir, pues ahora tiene más ideas Ingrid de seguir haciendo cosas y yo también de hacer cosas con quiralidad. Así que sí, pues, así que Ingrid, usted tiene que ver de dónde sacó eso. Oye, y para los que no entendemos, entonces la novedad fue que ustedes usaron esta metodología aplicados con péptidos y eso era totalmente novedoso en el área de la electrónica. Claro, porque estábamos controlando el spin, la propiedad, el momento angular del electrón en este flujo electrónico. Entonces, ya había sido probado para la reacción de Ober, que es cuando se rompe el agua, tenemos hidrógeno y el oxígeno, pero no para la reducción de oxígeno como tal. Juan. Ingrid, gracias por tu presentación, estuvo muy buena. Me quedó una duda con respecto a lo mismo más o menos del profe JP, que somos de farmacia, y interesante lo de los péptidos, y yo tenía una duda con respecto a que ustedes probaron
péptidos solamente de un enantiómero, D o L. Se hicieron pruebas con mezcla. Mezcla racémica. O sea, O en el no, mismo, no un mezcla LD. racémica, en el mismo, al sintetizar los largos, poner un L, un D y un L, o... No, queríamos hacer eso, pero ya hubiera sido 3 años, porque cada medida era, como queríamos Nature, era mucha estadística. Entonces, nosotros tenemos, no, el dato que te mostramos no es de una medida. Claro. Usamos diferentes operadores, porque estamos hilando muy fino el spin del electrón, sí. Muy bonito. Diferentes operadores, utilizamos diferentes equipos para ver si se cumplía el efecto. Y diferentes medidas. Entonces, por eso salió tan largo. Y le decía a Alexis, perdón, pero tenemos que saber si queremos un Nature. Lo tendremos pronto. Gracias. Bueno, ya preguntaron mi pregunta, pero era un comentario ahora, entonces, que es bien curioso esto de que tenemos los mismos problemas que en electrofisiología. Para nosotros el ruido eléctrico sí. de Chile, no voy a decir del edificio, es lo que nos mata. Y tenemos múltiples medidas, los experimentos no son largos los que hacemos nosotros. Pero me llamó la atención de que hicieran las puntas a mano. Nosotros también fabricamos puntas, pero no de nanómetros, de, no sé, 2 micras, 10 micras, ese es como el rango, y para eso tenemos un aparato para hacerlo. Sí. ¿Ya? No sé si tú te has dado una vuelta en el laboratorio, a lo mejor se pueden hacer de manera más rutinaria y constante, o a lo mejor no es un problema para ti. Sería bueno, hay formas electroquímicas, hay muchas formas más de hacer. Yo generalmente, como fui a un laboratorio de físico, aprendí eso. Los físicos no tienen los mismos cuidados que nosotros con las moléculas, son como más físicos experimentales, tomar, cortar, entonces, por eso como el oro se deforma y forma estas nanocanales, no tenemos problema, pero por ejemplo, quisimos hacer puntas magnéticas con níquel. Níquel es duro. Entonces, si uno no corta bien, no, ahí no funciona el experimento. Entonces, ahí sí hay que usar otras técnicas para hacer punta. Entonces, sí, podemos conversar. Sí, porque cuando queremos, estamos ahora aplicando ahora fenómenos magnéticos a esto y necesitamos ya, pasamos a ferromateriales, vamos a hacer pseudoválvulas de spin, etc. Nayar está haciendo capas nanométricas y ahí la punta es fundamental que sea también con otros metales y más difícil. Okay, podemos jugar cualquier día con eso. Ya, gracias. Van a ir ahí los chiquillos. En relación con la misma pregunta, los electrofisiólogos medimos corriente. ¿Y será posible usar un sistema no basado en los electrodos convencionales, sino que usar estos moleculares, como los que tú has propuesto? Sí, es la idea llegar a eso algún día, pero hay que partir por la idea. Siempre es importante partir por la idea y ver las formas de llegar a eso. Pero sí, esa sería la idea. O por ejemplo, Ani, no se me saltó la PPT. Ani, mira, levanta la mano. Ya, ella fue mi primer postdoc Fondesit. Terminó ahora, pasaron los 3 años volando y tuve una colaboración muy buena. Ella es experta en hacer complejos de inclusión con cicloextrina. Entonces, estos cables moleculares ya los puso adentro de una cicloextrina. Hicimos un cable, ya no pasamos del alambre, pasamos a un cable. Y probamos la diferente conducción eléctrica. Entonces decía, quizás probar eso, no sé, por ejemplo, mi mamá tiene glaucoma, se le muere el nervio óptico cuando le sube la presión. Podríamos pasar a hacer algo ya más aplicado a biología, ver qué pasa con la conductividad eléctrica y si podemos hacer cables moleculares que conduzcan para mejorar esas cosas. Está la idea ahí, pero y el se puede desafío partir también. el desafío y la idea, se puede Sí. partir por algo ahí. ¿Sí? ¿Y qué dices tú, Carlos, como electrofisiólogo aquí presente? Al cerebro se le puede meter cualquier fierro. No, pero aquí hay que meterle circuitos moleculares. Po, ¿no? Lo interesante de eso es la discriminación espacial y temporal que uno puede tener con esto. Eso es muy relevante para la neurona. Sí, estuve viendo que estaban inyectando nanopartículas en el ojo y estaba la gente recobrando. Podría haber imágenes ya con los estímulos eléctricos. Entonces dije, esto se puede aplicar a todos. Y, por ejemplo, estos cables los ponemos con nanopartículas y podemos hacer que se autoensamblen direccionándolo. Bueno, no sé dónde haría ese experimento.
En Bueno, ratoncitos me daría pena. Que por solo eso- para dejar metido el germen en ti, donde yo me iría a probar inmediatamente en cosas de ese estilo en hipocampo. ¿Por qué? Porque el hipocampo es lo que decimos los neurocientíficos, una especie de cristal neuronal. Las neuronas están donde están, las sinapsis están donde están. No es necesario hacer, digamos, anatomía porque todo está ahí. Entonces, mi primer candidato para, pensando en cosas como Alzheimer, de reemplazo de implante neuroprostético a nivel cortical sería el hipocampo. Y para eso necesitas hacer el cableado de nuevo. Ya voy a hablar contigo porque tengo un historial de familia con Alzheimer también y Todo el estoy mundo preocupada hemos por el envejecido glaucoma y como el sociedad. Alzheimer, las dos cosas que me atormentan. ¿Sabes qué nos va a pasar de aquí a 5 o 10 años? Vamos a aparecer repitiendo cosas. Sí. No, agradecerle a ustedes por el feedback que han hecho. Nadie. Que vi que se movían ya. Oye, para los biólogos nos abre mucho la imaginación y la mente de cosas que nunca habíamos ni pensado. Sí, nosotros y con ahora la se hace posible. Para con eso la es Jenny interdisciplina. hemos tenido que estudiar bastante biología, catálisis bioenzimática y complicado. Yo no sé cómo, yo no sé cómo están ustedes acá, sí, es súper difícil. Sí, yo lo que quería preguntar es si tienes algunas fotos de átomos, porque con el equipo este de microscopía con efecto túnel tú dijiste que se podían ver átomos. Sí, sí, se puede Entonces me manipular. gustaría ver un átomo para estar tan excitado o entusiasmado como el ganador del premio Nobel. Chuta, yo no traje Algunas de fotografías que sean reales. átomos. ¿Y qué tipo de la que átomos? mostramos de moléculas eran reales, pero no las tomé yo, las tomó Hibbs en los años 2000. No, no importa. Pero no tengo acá ¿Ah? la imagen. Claro. Por podría. ejemplo, esa es real, es una imagen real. No es hecha Pero con- se le agregó el color, por supuesto, obviamente. Es que claro, porque lo que se mide, acuérdate que son corrientes tunneling, entonces Claro. yo transformo esa corriente, le pongo bits, tit, 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 y hago una imagen, reconstruyo una imagen. La otra pregunta que tengo en esa misma diapositiva es sobre el tipo de interacciones que ocurren entre el átomo de oro y el grupo reactivo químico de la molécula central. ¿Y hay alguna fuerza de atracción, qué tipo de interacción, si se puede hablar de alguna interacción O química? sea, el átomo de oro, Claro, porque ahí ¿con tiene este o con con el este? azufre. con el azufre, sí, es una... Bueno, sí sé que es un enlace cuasi covalente porque el azufre es blando y el oro es blando. Cuasi-covalente. Sí, el oro es blando, entonces tienen afinidad química a formar este cuasi enlace covalente. En el caso de los tioles es más fuerte el enlace. Nosotros acá ocupamos metiltioéter porque este metilo protege el azufre de posibles oxidaciones y además lo hace más selectivo al sitio de anclaje. El Y por azufre eso se se quimisorbe prefiere- en cualquier lado, le gustan sitios puentes, sitios que se llaman esquinas, terrazas, no discrimina, pero al tener este impedimento estérico, ya se hace más selectivo donde se quimisorbe, entonces si quiero hacer un circuito ya también tengo una configuración más estable. Ya, se prefiere entonces el tioéter que el sulfidrilo, digamos Claro. libre. Los péptidos, estos alambres peptídicos que tú mencionaste, ¿tienen cisteína en algún extremo? No, le No utilizamos metionina, que tiene es justo y solo en el grupo funcional terminal. ¿Dónde está? Acá abajo. Tiene metionina en el extremo que se une al Exacto. oro, digamos. Claro, en esta zona. El resto no Toda tiene. esa batería de péptidos tiene la metionina Exacto. La metionina. Ahora estamos con cisteína porque este sistema produce mucho hidrógeno también. Estoy entregándolo. ¿De qué largo son esos péptidos? El largo, no sé, Alexis, ¿cuánto será? Depende cuál péptido. El más corto, por ejemplo, el de 3 aminoácidos. Ajá. Claro, tenemos desde 3 hasta 12 aminoácidos. Y todos los aminoácidos, por lo que entiendo, en el L son aminoácidos de configuración L. Exacto. Y en el D todos son... Claro, se compraron aminoácidos D, aminoácidos L y el sistema de síntesis que tiene Alexis es por columna, ¿no es cierto? ¿Cómo?
por columna el sistema de síntesis que tú tienes en el laboratorio. Fase sólida, donde va incorporando solo aminoácidos L, obtiene el péptido L. ¿Y qué pasaría si unimos una proteína monomérica, por ejemplo? Eso que estamos haciendo con Jenny Blame. La lacasa. El problema es hacerla para el otro lado. Y La naturaleza la sepa uno. ahora, claro, es que es Sí. súper interesante porque hace una semana leí que se firmó un Science, no sé si ustedes lo vieron, de alertando los científicos, los biólogos, sobre los posibles problemas que podría traer la ciencia de espejo, le llamaron. Porque entiendo que no hay oposición a generar el antiómero D, que no es natural. Nosotros tenemos todo el antiómero L, pero están diciendo, ¿qué pasaría si se le ocurre sintetizar una bacteria D? Nosotros vamos a tener la capacidad de reaccionar nuestros anticuerpos frente a esa bacteria que va a ser... Sí, bueno, leí que hay un Science firmado que se están alertando y diciendo, por favor, piensen si van a hacer estas cosas con el antiómero del otro. Sí, las bacterias tienen algunos aminoácidos Pero son muy pocas. que son parte de la pared celular. Por ejemplo, claro. nosotros no tenemos. Algunos aminoácidos, Sí. no, las proteínas son todas proteínas. Sí, son porque de eso es configuración. alertando la ciencia de espejo. A mí me pareció interesante porque dije, igual está bien preguntarse si uno debe hacer las cosas. ¿Y qué pasaría con la conductancia si le ponemos una proteína de 928 aminoácidos? Eso es lo por que ejemplo? vamos a ver ahora. Ah, Es un trabajo en bueno, ya progreso. contaron todo lo que yo tengo. Eso es lo que... Cuéntanos un poquito lo que estás colaborando con Jenny, que también va a dar un seminario. Sí, yo tenía un video bien bonito y lo saqué porque no sabía si se podía mostrar o no. Ahí están los cables moleculares, perdón. Que estaba acá, lo saqué a última hora. Después me dijeron que no había problema con... se supone que lo que queremos hacer en la lacasa era anclar este sistema mediante... ¿Y no por sé qué la puedo hablar. lacasa? Disculpa, ¿por qué la lacasa? Porque nosotros hacemos reducción de oxígeno e hidrógeno. Entonces, para trabajar en el laboratorio como primera aproximación a esto, la lacasa era mucho más amigable, porque podíamos trabajarla en condiciones atmosféricas normales, es decir, al aire, que con otras enzimas, por ejemplo, para reducir Pero, por hidrógeno. ejemplo, con la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli se podría trabajar igual. No te... La DNA polimerasa 1 de Escherichia coli se podría trabajar Mira, igual. yo- Cualquier proteína prácticamente no si se va a oxidar. si tú se te ocurre y quieres colaborar conmigo, bien, yo no soy experta en este sistema, pero sí estoy abierta a aprender, como te decía, hemos tenido que aprender la jerga, incluso para nosotros hay conceptos, o sea, palabras que son totalmente diferentes. Si pasamos sí. a catálisis enzimática, proteína, con respecto a la química normal. Entonces, también hemos tenido Valentina, que ella es bioquímica de formación de la Católica de Valpo, hizo el doctorado en la Universidad de Chile y ahora es postdoc en mi laboratorio. Ha sido traductora entre Jenny, sus estudiantes y nosotros, entre que nos podamos entender también, si también es otro lenguaje. Entonces, hemos aprendido mucho. La casa es muy buena. Jenny nos dijo, te voy a pasar la mejor la casa de la vida de un extremófilo. Y la probamos y de verdad es muy buena la casa. Entonces, estamos igual contentos. Ahí Benjamín dice, voy a tener un Nature Catalysis para reducir oxígeno. Va por 4 electrones siempre. Lo montamos en un sistema súper más sofisticado que detectamos los productos de reacción, que en este caso de catálisis incompleta de oxígeno sería el peróxido, no produce peróxido. Entonces ahora nos falta ver qué pasa en estos sistemas. Creo que Benja ha trabajado en el primero y el grupo de Alexia Pele estaba sintetizando el segundo para montar la... Entonces no tenemos todavía qué pasa acá, por eso está el signo de interrogación. Ojalá que pase algo bueno. Otros comentarios, otras preguntas, ¿sí? Este es el momento donde se hacen las interfaces, porque ha encontrado eco en biólogos para usar encima. ¿Sí? Sí, es súper interesante, incluso si alguien se motiva y quiere ir al laboratorio a hacer cosas. Oye, Estamos y abiertos a todas las... muchas de las proteínas tienen estos derivados de grupos M o los propios grupos M que podrían ser también sustratos Exacto. para el estudio
estos circuitos Por moleculares. ejemplo, un citocromo. Sí, pues. Sí, acá nosotros estamos trabajando también con clúster de cobre. Ahí Dani está finalizando la tesis. Y la enzima de la casa tiene un clúster de cobre muy similar al que está utilizando él también. Entonces ya, por eso hicimos el match, pero también podríamos utilizar un citocromo, por ejemplo, Sí, pues yo etcétera. creo que eso daría oportunidades que han sido sistemas probados biológicamente por muchos millones de años como sistemas especiales para unir oxígeno y hacer algo de la oxidorreducción. Sí, no sé, es verdad. Es interesante. Es difícil, sí. No, si todo lo difícil es el desafío, pues, si fuera fácil. No llega eso. No, pues, pero aquí están los genios, pues no quieren tener portadas, no queremos hacer portadas interesantes, de cosas innovadoras. Se necesita esto, ¿sí? Sí, necesitamos cosas también disruptivas. Eso es. Que a nosotros nos han dicho en trabajos que hemos presentado acá en nuestra facultad, no le cuenten a nadie. ¿No? ¿Y por qué están haciendo eso? Eso no tiene nada que ver con lo otro. Entonces uno se queda pensando, y no sé, ¿cómo que no tiene nada que ver? No sé. La disrupción está en la innovación también, sí. Oiga, aprendí ayer, que la innovación es todo un proceso, no se innova con un chispazo de una idea, es todo un proceso que tiene que ser acompañado por distintos puntos de vista, me imagino, para poder que tenga la innovación éxito. No es solo que a uno se le ocurra una cosa y que quede archivada en el laboratorio. Exacto. Para que tenga la innovación impacto, tiene que salir a la vida diaria, ¿sí? Entonces, pero aquí hay que practicar eso, hay que, sí. Sí, nosotros estamos abiertos, estamos con fenómenos magnéticos, espintrónicos, ahora estamos netamente con los biólogos, entonces igual vemos las líneas que se ha diversificado esto, nanomateriales con Damián y Lisa Muñoz de Valparaíso, vamos a hacer un material con nanopartículas quirales, creo que somos los primeros en Chile en hacer nanopartículas quirales, Alexia P. está colaborando también. Yo no he visto ningún trabajo en Chile en nanopartículas quirales, hace 2 semanas obtuvo el Damián, las vamos a incorporar en un material electrohilado, nanohilos con estas nanopartículas. Entonces ya estamos avanzando también a cosas más aplicadas. Fantástico. Bueno, este es el propósito de estos seminarios, que se abran campos y conversemos y que nos entusiasmemos unos con otros y que lleguemos a conversar y colaborar. Sí, sería muy bonito. Muy bien. Oye, junto con agradecerte, quiero también agradecer a todo el equipo que está de la virtualización, que nos apoya con toda la parte de difusión y también para que se puedan plantear bien todos estos seminarios. El próximo miércoles es el 21 de mayo, así que no tenemos seminario, pero el próximo, el 28, nos va a presentar el profesor Echeverría una cosa que la encuentro fascinante. Arqueoetnofarmacología. Yo quiero escuchar a un químico hablar de farmacología, así que los dejo invitados para que aprendamos de él este trabalengua. Arqueoetnofarmacología. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí. Gracias.